¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. La misión de nuestra exploración a fondo de hoy es demostrar que oculto dentro de esta lista monótona, en realidad hay un reloj de cuenta regresiva para el fin del mundo. Y además, un nombre que desafió a la muerte. Y un mapa arquitectónico de la esperanza humana. ¡Wow! ¿Es que Génesis 5 es, digamos, un documento teológico magistral? Lo es, estoy segura de eso. Y para quienes nos escuchan, vamos a meternos de lleno porque el nivel de detalle estructural que tiene ese capítulo requiere precisamente un análisis exegético profundo. No basta con hacer una lectura por encima, ¿verdad? Exacto, no basta para nada. Cuando desenterramos las raíces hebreas y analizamos el contexto literario del antiguo Medio Oriente, descubrimos que el autor original no puso ni una sola palabra al azar. O sea, todo tiene una intención. Todo. El desarrollo del texto está diseñado milimétricamente para revelar verdades muy complejas sobre el destino de la humanidad. Y el primer detalle que ancla toda esa estructura es precisamente cómo arranca el capítulo. Porque hay una palabra hebrea clave desde la primerísima línea que, a mi parecer, cambia por completo la forma en que deberíamos abordar esta lectura. Así, el texto arranca con la frase, este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Y en el hebreo original la palabra fundamental ahí es toledot. Toledot. ¿Y qué significa exactamente en este contexto? Pues deriva de la raíz yalad, que significa dar a luz o engendrar. Pero en términos de exégesis literaria, un toledot no es una tradición oral vaga. No es el típico cuento alrededor de una fogata. Para nada, para nada. La expresión completa Sefer Toledot significa literalmente este es el libro o documento de las generaciones. Funciona como un dispositivo arquitectónico. Ya, un puente literario. Ajá, un puente literario masivo que el autor usa para conectar, por un lado, la inmensa gloria de la creación del mundo con el cataclismo inminente que será el diluvio. O sea, le da al lector un mapa oficial. No estamos leyendo mitología etérea, sino un registro formal. Y me fascina porque Dios es presentado desde el principio como alguien que lleva la cuenta, alguien que tiene memoria. Sí, y marca un contraste brutal con el final del capítulo 4. Claro, donde veníamos de leer sobre la descendencia de Caín. Exactamente, que es una espiral de venganza y violencia absoluta. Aquí, el Toledot nos obliga a enfocarnos en otra línea, la de Set, y el contraste es súper deliberado. Y creo que para quienes buscan comprender estos textos hoy, la relevancia es enorme, ¿no? Porque a menudo, al ver las noticias o analizar la historia humana actual, parece que estamos atrapados en un ciclo infinito de fatalidad. Sí, violencia, crisis, todo en bucle. Totalmente. Y el análisis de este directorio telefónico antiguo ofrece respuestas sorprendentes sobre cómo se transmite nuestra naturaleza y sobre todo dónde encontrar esperanza cuando parece que el mundo entero va en picada. Sí, pero para entender hacia dónde marcha toda esta lista de nombres, el texto nos exige mirar primero hacia atrás. Recordando el Edén. Exacto, recordando el ideal perdido del jardín del Edén. Ok, vamos a desempacar esto un poco, porque hay un contraste que el texto plantea en los primeros 3 versículos que es francamente brillante. Es una maravilla exegética. Sí, los versículos 1 y 2 hacen un recordatorio claro. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es lo que los académicos denominan la imago Dei, ¿cierto? Ajá, la imagen de Dios. Pero luego ya damos al versículo 3, y hay un cambio de palabras que a simple vista parece minúsculo, pero al analizarlo bien resulta devastador. Dice que Adán, a los 130 años, engendra a Seth a su viva imagen conforme a su semejanza. Y ahí está la clava. Sí, la imagen divina ya nos está transmitiendo de forma directa y pura. Ese giro lingüístico que hace el autor es un ejemplo perfecto de desarrollo teológico sutil. Utiliza exactamente las mismas palabras hebreas tselem para imagen y demut para semejanza que usó en el primer capítulo del Génesis. Pero cambia el sujeto. Exacto, cambia el sujeto de la acción. Adán ya no tiene la capacidad de transmitir la imagen divina perfecta,
íntegra, sin mancha. Porque hubo una ruptura. Claro, tras la caída y la rebelión en el Edén, esa naturaleza prístina se fracturó por completo. Por lo tanto, lo que Adán le transmite a su hijo Set es su propia naturaleza actual. Una naturaleza comprometida. Sí, y de manera crucial, sujeta a la muerte. A ver, si intento visualizar la implicación de este cambio, es como si el diseño original de la humanidad fuera un documento físico impecable, un papel blanco perfecto. Me gusta esa imagen. Pero en el Edén, tras el pecado, ese documento original se arrugó y se manchó. Y luego, cuando Adán tiene a su hijo, pues ya no tiene acceso al archivo digital perfecto para imprimir una copia nueva. Claro, no hay respaldo en la nube. Exacto. Lo único que puede hacer es poner ese papel arrugado en la fotocopiadora. Y luego, Set hace una fotocopia de la fotocopia. Y al final de cuentas, toda la humanidad hereda inevitablemente las mismas arrugas de ese papel original. Lo fascinante aquí es que esa analogía captura a la perfección la base exegética de lo que la teología denomina el pecado original, o la herencia adánica, digamos. Ajá. La naturaleza pecaminosa no se entiende en este texto como un simple mal ejemplo que los padres le dan a los hijos, ¿sabes? No es solo un ambiente negativo. No es algo superficial. No. Se transmite de manera ontológica. Está impregnada en la esencia misma del ser. Ahora, es fundamental aclarar algo que el texto no hace. La dignidad humana no queda aniquilada. Ah, qué buen punto. Sí, el recordatorio inicial del versículo 1 afirma que la imago Dei sigue ahí. Esa imagen divina no fue borrada, pero ahora está mediatizada a través de la fragilidad de Adán. O sea, el ser humano conserva un valor incalculable, pero lleva consigo una fractura innegable. Llevamos las arrugas de fábrica. Arrugas de fábrica, exactamente. Y si asumimos que la humanidad heredó esta naturaleza fracturada, la consecuencia más grande y aterradora de esa arruga tiene que ser la mortalidad. Lo cual nos lleva directo al ritmo de esta genealogía. Porque si uno lee el capítulo de corrido, empieza a sentir una cadencia oscura, casi hipnótica. Sí, el desarrollo literario de esta sección se transforma en una verdadera marcha fúnebre. ¡Wow! ¿Marcha fúnebre? Es que la estructura es de una rigidez matemática implacable. El formato siempre es el mismo. Se presenta el nombre del patriarca, la edad exacta a la que engendró a su hijo principal. Ajá, los años que vivió después. Los años que vivió después, exacto. La suma total de sus años. Y finalmente, el texto deja caer una cláusula lapidaria, el martillazo final. Y después murió. En hebreo, la palabra es Guayamot. Guayamot, y el eco de ese Guayamot retumba a lo largo de todo el texto. Se repite, si no me equivoco, exactamente 8 veces. 8 veces, ¿sí? Convierte lo que podría haber sido un simple árbol genealógico en una elegía, en un inmenso cementerio literario. Y creo que para cualquiera que haya asistido a un funeral y sentido esa impotencia absoluta ante el final de la vida, este ritmo resuena profundamente. Totalmente. Es la confirmación empírica en el texto de la sentencia que Dios dictó en Génesis 3. Porque la advertencia original en el jardín fue innegociable. El día que de él comas, ciertamente morirás. Al observar los siglos y siglos que viven estos primeros hombres, un lector antiguo podría tener la tentación de pensar que, de alguna manera, lograron esquivar esa sentencia. Que encontraron un vacío legal en la regla. Claro, o que su fuerza o su genética lo salvó. Pero la repetición incesante de «y murió, y murió, y murió» funciona como una demostración irrefutable de que la muerte física es ahora el destino ineludible. Es una necrología. Exacto, una necrología que le recuerda a la audiencia que la rebelión moral tiene consecuencias terminales. Claro, el final es el mismo, pero el trayecto es larguísimo. Y es imposible hacer un análisis de este texto sin detenernos en las edades. Las cifras son sencillamente asombrosas, ¿no? Sí, son números que nos chocan mucho hoy. Adán viviendo 930 años, Set llegando a los 912, Jared a los 962. Surgen de inmediato interrogantes sobre cómo interpretar estos números. ¿Hablar de hombres que viven casi 1000 años no desafía la idea de una mortalidad inminente? ¿Cómo debemos entender estas cifras hoy desde el punto de vista exegético? A ver,
El análisis exegético de las edades antediluvianas ofrece tres grandes enfoques, digamos. El primero es el biológico o literal. Ok, literal. Sí. Este enfoque argumenta que, en los albores de la historia humana, la degradación genética producto de la caída apenas comenzaba, y que las condiciones atmosféricas o ambientales de la Tierra antes del diluvio eran radicalmente distintas, permitiendo esa longevidad. Ok, tiene su lógica dentro de ese marco. El segundo enfoque es demográfico, sugiriendo que tales periodos de vida eran necesarios desde un punto de vista providencial para cumplir el mandato inicial de multiplicarse y poblar la Tierra rápidamente. Pero hay un tercer enfoque que, según los recursos que estamos analizando, tiene mucho más que ver con la literatura comparada de la época, ¿verdad? Así es. El tercer enfoque es el simbólico o teológico, el cual cobra muchísimo sentido al revisar la cultura del antiguo Medio Oriente. En la antigüedad, los números gigantescos se utilizaban a menudo para denotar honor, estatus y poder. Más que una cronología estricta de un calendario. Exactamente. Además, la estructura de la genealogía presenta exactamente 10 generaciones desde Adán hasta Noé. El número 10 simbolizaba la plenitud o la consumación de una era antes de un gran evento de juicio. Y para darle peso a esta interpretación teológica, los recursos nos apuntan a una comparación fascinante con un documento llamado la Lista Real Sumeria. Ah, sí, la Lista Real Sumeria. Es un texto mesopotámico antiguo que también registra a los gobernantes antes de su propia versión del Gran Diluvio. ¿Y qué dicen de las edades ahí? Lo que resulta revelador es que esos reyes míticos sumerios gobernaban por periodos absurdos. O sea, algunos reinaban 28,000 o hasta 36,000 años. ¿36,000 años? Sí. El propósito de esos textos era pura propaganda política para establecer a los reyes como semidioses inalcanzables. Claro. Y cuando se lee Génesis 5 a la luz de esos documentos, resulta que el texto bíblico está haciendo lo opuesto. En lugar de exagerar las cifras a decenas de miles de años, las restringe a siglos. O sea, es una democratización de la historia humana. El texto hebreo está derribando el mito de los semidioses. Totalmente. Nos dice que estos no eran reyes divinos que gobernaban desde los cielos. Eran padres, cultivaban la tierra, tenían hijos e hijas y eventualmente iban a la tumba. Eran seres mortales bajo la autoridad de un único creador. O la simbólica, ¿sabes? El énfasis teológico es un recordatorio de humildad. Una cura de humildad enorme. No importa si un ser humano logra acumular 9 siglos de conocimiento, influencia, riquezas o poder. Al final del día, la muerte es el gran ecualizador. La longevidad de estos patriarcas no es sinónimo de inmortalidad, es simplemente la gracia divina extendiendo un tiempo de espera antes del juicio final. Pero justo cuando el lector asimila que la muerte tiene un récord invicto, cuando la letanía del Guayamot se vuelve tan predecible que uno, baja la guardia, el autor introduce un quiebre en el sistema. El mejor giro de trama. Sí. El patrón matemático perfecto de la genealogía se rompe con una violencia literaria tremenda. Aparece Enoc y la regla central de la humanidad caída queda suspendida. El versículo 21 es una anomalía exegética brillante. O sea, en el lugar exacto donde debería aparecer la sombría cláusula "y murió", el texto relata que Enoc vivió en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. La estructura rígida de la marcha fúnebre se hace añicos. Literalmente. Y además, el texto hebreo utiliza un verbo muy particular para describir la vida de Enoc, distinto al simple hecho de existir. ¿Cuál es el verbo? El verbo utilizado es hithalech, y no es el verbo común para decir caminar, es una forma reflexiva e intensiva. Su significado exige entender el caminar no como trasladarse de un punto A a un punto B. No es dar un paseo. No, es el acto deliberado de sincronizar el paso con alguien más día tras día. En el Antiguo Oriente, caminar con alguien era la metáfora máxima de lealtad y comunión. ¡Guau! ¿Sincronizar el paso? La conjugación intensiva implica que la relación de Enoc con Dios era continua, recíproca y formaba un hábito inquebrantable. Mientras el resto de la civilización marchaba directamente hacia la muerte, Enoc caminaba en dirección opuesta, hacia el Creador. Incluso su edad al momento de desaparecer tiene un diseño literario, ¿no? Vive exactamente 365 años. Y ese número resuena profundamente en el mundo antiguo.
porque equivale exactamente a los días de un año solar. Exactamente. Teológicamente sugiere que Enoc experimentó un ciclo perfecto de vida terrestre. Logró una plenitud celestial viviendo aquí abajo. Y en cuanto a su partida, el texto utiliza el verbo lakach, que significa tomar o arrebatar. O sea, no simplemente se murió en paz. ¿No? Es la misma palabra exacta que el autor del Libro de los Reyes usará siglos después para describir el rescate del profeta Elías. Dios interviene en el orden natural y lo rescata de la tumba. Y aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Porque quiero hacer de abogado del diablo un momento. A ver, adelante. A los oídos modernos, la frase caminar en íntima comunión con Dios suele evocar imágenes de pasividad extrema. Uno se imagina un ermitaño aislado en una montaña, meditando en silencio, totalmente desconectado de la realidad y de los problemas de su entorno. Claro, el cliché espiritual. Exacto. De Vergor, el desarrollo teológico de este texto nos pide admirar a un hombre que simplemente se escondió del mundo para evitar el pecado. Porque eso suena muy cómodo. Me encanta que traigas eso a la mesa porque plantea una pregunta súper importante. La noción de pasividad es una invención moderna que choca de frente con la evidencia bíblica. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Si hacemos un análisis cruzado y miramos el Nuevo Testamento, específicamente la carta de Judas, en los versículos 14 y 15, la imagen del ermitaño silencioso se desploma por completo. ¿Qué dice Judas de él? Judas revela que Enoc ejercía un rol sumamente activo y vocal como profeta. Él pronunciaba advertencias públicas sobre el juicio de Dios contra una cultura que se había vuelto corrupta, cínica y violenta. O sea, estaba en la primera línea del frente, no escondido en una cueva. Cero escondido. Su forma de vivir era una constante confrontación a la decadencia moral de su época. Caminar con Dios, en el contexto previo al diluvio, requería un coraje tremendo. Era un acto deliberado de resistencia contracultural. ¡Wow! El autor de la carta a los hebreos subraya esto al decir que Enoc agradó a Dios precisamente por esa fe dinámica y valiente en medio de una oscuridad abrumadora. Es un nivel de integridad que asombra. Sin embargo, aunque Enoc fue rescatado de la muerte, la historia en la tierra continuó. Dejó atrás a un hijo, y resulta que la vida de ese hijo funcionaría como el reloj de cuenta regresiva más largo y monumental de la historia humana. Ah, sí, Matusalén. El famoso Matusalén. Su nombre es ampliamente conocido por ostentar el récord del ser humano más longevo registrado en las Escrituras, alcanzando los 969 años. Una barbaridad. Sí, pero el análisis exegético revela que su importancia va muchísimo más allá de un dato curioso de longevidad biológica. El secreto de su propósito está codificado en la raíz misma de su nombre. ¿Y qué revela esa investigación lingüística sobre el nombre Metushelah Genebea? Aunque la etimología de nombres tan antiguos tiene sus debates, claro, una de las reconstrucciones lingüísticas más sólidas sostiene que Metushelah significa su muerte traerá juicio, o cuando muera será enviado. ¡Qué fuerte! Sí, y el autor de Génesis nos invita a hacer las matemáticas del capítulo. Si sumamos cronológicamente las edades desde el año en que nace Matusalén, sumamos los años de su hijo Lamec y llegamos a los días de su nieto Noé. La cronología arroja un dato escalofriante. ¿Cuál? Matusalén muere exactamente el mismo año en que las aguas del diluvio universal cubren la tierra. Wow, a ver si entiendo la magnitud de esto. Es como si el nacimiento de Matusalén hubiera activado la alarma del juicio divino para el mundo. Pero en lugar de dejar que suene la inmensa misericordia de Dios, presiona el botón de posponer en ese reloj despertador una y otra vez. El famoso botón de snooze. Exactamente. Vive 969 años simplemente porque Dios sigue aplazando el cataclismo. Cada año adicional que Matusalén respiraba era en realidad una prórroga. Un año más de gracia dándole a la civilización la oportunidad de cambiar de rumbo. ¡Qué buena forma de ponerlo! Sí, la longevidad en Matusalén se transforma de un dato biológico peculiar a un monumento teológico sobre la paciencia inagotable del Creador. Es un retraso deliberado del castigo. Pero claro, por más que le des a posponer. Exacto. Por más que la cuenta regresiva se extienda, eventualmente llega a cero. Y es en ese momento crítico donde el texto enfoca nuestra atención en las últimas generaciones de la lista, Lamec y su hijo Noé. En ese punto de la historia, la genealogía vuelve a romper su ritmo, porque Lamec es el segundo patriarca después de Enoc, que interrumpe la lista fría de nombres para pronunciar un discurso. Sí, y el discurso de Lamec es una profecía directa. Él llama a su hijo Noé
cuyo nombre en hebreo es Noaj, derivado de una raíz que significa descanso o consuelo. Noah, consuelo. Y la justificación que da para este nombre es un grito de dolor y esperanza. Dice algo así como, que Él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. O sea, Lamec tiene la mirada puesta directamente en la maldición de Génesis 3. Directamente. Reconoce el agotamiento físico y espiritual de vivir en un mundo fracturado y anhela desesperadamente que este niño sea la solución definitiva. Y desde el punto de vista histórico, Noé cumple parte de esa esperanza, digamos. Sobrevive a la devastación, preserva a la humanidad y planta una viña después del diluvio. Incluso recibe un pacto nuevo. Pero, siendo realistas, la tierra siguió produciendo espinos. Sí, el problema de fondo seguía ahí. El trabajo siguió siendo agotador, y la muerte continuó reclamando a cada generación posterior a Noé. El alivio fue muy real en su momento, pero dolorosamente temporal. Y es ahí donde, si conectamos esto con el panorama general de toda la revelación bíblica, descubrimos que el autor de Génesis está trazando una tipología mesiálica profunda. O sea, apuntando a alguien más. Exacto. El anhelo de Lamec por encontrar descanso era correcto, pero su cumplimiento en la figura de Noé fue meramente la sombra de algo mayor. Noé preservó la vida física a través de las aguas del juicio, sí, pero desde el análisis teológico, ese alivio parcial prepara el escenario para demostrar que la humanidad necesitaba un mediador mucho más grande y definitivo. Alguien capaz de revertir la arruga original del documento, volviendo a la analogía de antes y no solo de extender el tiempo antes de que el papel se rompa del todo. Tal cual. Un mediador que pudiera absorber el juicio y ofrecer una solución permanente al problema del pecado y la muerte. La genealogía del Toledot en Génesis 5 no se pierde en la historia. Es la línea de sangre que se preserva a través del arca que llega hasta figuras como Abraham y el rey David. Y que desemboca directamente en los relatos del Nuevo Testamento. Directamente, con Jesucristo. Y de hecho, la conexión lingüística es asombrosa, porque Jesús hace eco del anhelo de Lamec al ofrecer el consuelo final cuando dice aquello de «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Es fascinante ver cómo las piezas encajan cuando uno se detiene a observarlas de cerca, ¿no? Haciendo un balance de todo lo que revelan los recursos de hoy en este análisis, este capítulo que suele ser descartado como un somnífero o una lectura aburrida, resulta ser un mapa cartográfico de la gracia divina. Un mapa detalladísimo. Nos confronta con la cruda realidad de nuestra propia mortalidad y la naturaleza fracturada que todos heredamos. Nos hace transitar por la innegable marcha fúnebre del ser humano, pero, al mismo tiempo, en medio de todas esas lápidas literarias, siembra una esperanza rotunda. Sí, porque las evidencias exegéticas nos muestran que Dios no abandona su creación. La historia de Enoc demuestra que la verdadera comunión con lo divino tiene el poder de trascender la misma muerte. Y la paciencia infinita codificada en los siglos de vida de Matusalén revela un Dios que prefiere aplazar el juicio. Para dar lugar al arrepentimiento. Exacto, culminando con esa promesa de consuelo que traería la línea de Noé. Y yo creo que esa promesa de consuelo es vital para quienes interactúan con el mundo actual, para quienes nos escuchan. El trabajo sigue desgastando, los ciclos de malas noticias en la tele o en redes parecen no tener fin, y la fragilidad de nuestra existencia es algo con lo que tropezamos a diario. Todos los días. Sin embargo, el análisis de este texto antiguo lanza una invitación que trasciende el tiempo. La posibilidad de replicar la vida de Enoc sigue en pie. Sincronizar el paso, caminar activamente y con integridad frente a los desafíos cotidianos, es una decisión que altera por completo nuestro destino. No exige perfección, exige comunión y una resistencia contracultural. Éxitos de restauración están operando detrás de escena. La gracia divina a menudo se entreteje en los detalles que a simple vista nos parecen monótonos o sin importancia. Y esa idea nos deja con un pensamiento provocativo para seguir dándole vueltas mucho después de apagar el audio. Si esta antigua lista de nombres, meticulosamente estructurada y preservada con una precisión matemática asombrosa, escondía entre sus líneas el inmenso peso de la paciencia de Dios antes de un cataclismo mundial, ¿es posible que las aparentes rutinas aburridas, los patrones repetitivos y los detalles invisibles de nuestras propias historias familiares y cotidianas escondan también un calendario divino que solo lograremos comprender cuando por fin veamos el panorama completo?
Es una gran pregunta. A veces, lo que consideramos un viejo directorio telefónico es en realidad el mapa exacto de un rescate. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.